La venganza. La venganza es un plato que se sirve frío. Una frase que seguro has escuchado alguna vez en tu vida. Ante una ofensa, a nosotros mismos o a un ser querido, desear vengar es normal. A todos en algún momento nos ha pasado la idea en la mente. Es incluso humano ante sentimientos negativos como esta clase de enfado. Desear que quien hizo mal sienta lo mismo que aquel que resultó ofendido. Sin embargo, aquí reflexionaremos acerca del concepto de venganza y sus implicaciones. La venganza es una forma de castigo que es aplicada por una persona que ha recibido maltratos, insultos o cualquier acción que se considere dañina para la integridad del otro. La víctima, luego de haber recibido la agresión, tras sentirse afectado, decide tomar represalias en contra de su agresor, realizando a su vez actos que lo perjudiquen. Las personas que practican la venganza, por medio de este camino, buscan la comprensión por los daños que han sido efectuados contra él. Muchas veces se entiende como venganza en un distorsionado sentido, como sinónimo de justicia. Sin embargo, este concepto se direcciona más al sentido injurioso a nivel personal, que agrada a la perversidad de alguna persona. La necesidad de efectuar una acción malsana en contra de la persona que ha causado daño se conoce como deseo de venganza. Este sentimiento tiene un propósito bien determinado: hacer sentir en carne propia lo que el agredido sintió. Con estas acciones, la víctima quiere estar seguro de que su agresor haya sentido su mismo dolor y con esto evitar que lo sigan cometiendo con las demás personas. Muchas veces la venganza puede ser aplicada a la misma persona o por medio de terceros cercanos a ellos. Por ejemplo, un policía que asesinó a un hermano de un delincuente y dicho delincuente luego asesinó al hermano del policía. Esta es una venganza que involucró a terceros que estaban por fuera del conflicto personal. La acción de venganza posee una ejecución desde hace muchos años atrás. Sobre todo, eran aplicados en aquellas sociedades que posean un sistema judicial distorsionado o débil. Por ejemplo, más común era que se permitía a la familia del asesinado matar al homicida. Pero si ambas familias, tanto el de la víctima y el agresor, estaban en desacuerdo con la acción cometida, llegarían a un convenio en donde se planificaba una pelea con mucha sangre entre ellos. Estas peleas eran conocidas por los integrantes de la población como vendetas y eran riñas consideradas como legales bajo los ojos del Estado en mandato. Esta medida fue parte de muchas sociedades de diferentes culturas. Por ejemplo, en Japón, cada familia poseía un samurái, el cual estaba preparado en las artes marciales y era él el encargado de proteger el honor de su familia. Si afectaba a alguno de los suyos, tendría que enfrentarse contra él. La venganza nos da una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. La venganza consiste en hacer daño al otro con el objetivo de disminuir el sufrimiento propio. A pesar de que todo el mundo pasa por esa etapa de fantasía, en algún momento son muy pocos los que terminan el proceso de la venganza realmente, ya que la ira va disminuyendo y entran en juego la razón, nuestra capacidad de empatizar con el otro y nuestro control de impulsos, que nos salvan de ejecutar la agresión vengativa. La venganza es una agresión que no siempre es premeditada,
que sirve para satisfacer el deseo de hacer daño a otra persona. Tanto la persona que está 20 años en la cárcel planeando cómo hacer daño a la persona que provocó que le encerraran, como al hombre o mujer que asesina a su pareja por encontrarle en la cama con otra persona, son actos de venganza. En todo el proceso están involucradas muchas emociones. La primera de todas, el dolor. La venganza siempre va a venir a causa de sufrir un daño provocado por otra persona. La segunda es la ira hacia esa persona que ha infringido el daño. Además, esta acción está muy marcada porque tiene un objetivo claro: infligir el mismo sufrimiento que ha causado esa persona. Hay una tendencia a creer que la venganza alivia, repara el daño o calma estas emociones desagradables, cuando la realidad es totalmente opuesta. A través de la violencia es muy difícil reparar el daño. La forma sana y real de hacerlo sería a través de la justicia, de una forma legal, aunque este ámbito no siempre acompaña las necesidades de cada persona. ¿Cuáles son los mecanismos que nos detienen realmente de completar el proceso de la venganza? Hay varios factores muy importantes que nos protegen de satisfacer esos deseos de herir a otra persona. Por ejemplo, la gestión emocional. Es normal sentir ese dolor y esa ira al ser dañados. La clave en este caso es qué hace cada persona con estas emociones. ¿Cómo las saca de una forma adaptativa y no violenta, sin herir a nadie? Si focalizamos correctamente esa ira a través del ejercicio físico, por ejemplo, poco a poco irá disminuyendo y no tendrá tanto protagonismo. Además, a medida que esto va pasando, va tomando espacio otras emociones, como puede ser el miedo de las posibles consecuencias de llevar a cabo la venganza. Además, hay un proceso de aceptación del daño o de la pérdida que debe ser atravesado también. Si ante un fallecimiento por atropello, por ejemplo, la persona se queda enganchada en la negación de la pérdida y no avanza en su proceso de duelo, es más probable que lleve a cabo la venganza. El rencor aparece cuando esa ira no ha sido resuelta y no ha podido aceptar el daño y avanzar. Se ha quedado estancada en ello y no es capaz de olvidarlo y perdonar. Cuando el rencor está presente, implica que esa persona se ha quedado anclada en el pasado, lo que provoca un sufrimiento constante. Este estado aumenta la inseguridad de la persona que lo está viviendo. La empatía es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro. Nos ayuda a entender y aceptar cómo se ha producido nuestro daño y las consecuencias que tendría una supuesta venganza, tanto para nosotros como para el agresor y su círculo. Esta capacidad se puede ver difuminada ante emociones muy intensas. Por eso es tan común que todos tengamos esas ganas de venganza de forma inicial y luego vayan desapareciendo. La venganza es una forma de castigo que es aplicada por una persona que ha sido dañada física o psicológicamente. Se trata de un modo perjudicial a alguien que nos ha hecho sentir dolor, sobre todo si sentimos que ésta nos ha traicionado de alguna manera. En este caso, la persona siente el deseo de dirigir dicha venganza hacia el individuo que le ha causado un daño. Lo más habitual es que se intente perjudicarle de alguna forma que, de uno u otro modo, acabe por relacionar con otros, de forma que acabemos sintiendo que hemos saldado una deuda pendiente. Dicho así, la venganza puede parecer algo completamente aceptable, normal y hasta comprensible.
No obstante, si seguimos profundizando en el concepto, nos daremos cuenta de un matiz. Al planear una venganza, estamos insistiendo y poniendo nuestra energía en esa persona que nos ha hecho daño. Estamos permitiendo que esa persona que nos ha dañado siga controlando una parte de nuestra vida y de nuestra mente. Mientras planeamos o pensamos en cómo hacerle daño, estamos poniendo nuestros pensamientos en él o en ella y dejando que continúe afectándonos su acción pasada. Por otro lado, además, cabe la posibilidad de que mientras nosotros nos esforzamos por hacer daño a esa persona, ésta siga su camino sin tenernos en cuenta. De este modo, logramos acentuar aún más el daño que nos ha hecho, pues estamos poniendo nuestro bienestar mental en las manos de alguien a quien no le importamos en lo más mínimo. Esto repercute en forma directa en una merma de nuestra autoestima, esto es, el autoconcepto y respeto que sentimos hacia nosotros mismos, lo cual es más importante para sentirnos a gusto y alcanzar la felicidad y paz mental. También es importante señalar que, según los estudios al respecto, las personas más proclives a desarrollar comportamientos de venganza son aquellos como una personalidad sádica, es decir, aquellas que son propensas a disfrutar con el sufrimiento ajeno. En lugar de esto, sería mucho más sano a nivel mental continuar con nuestro camino. Para ello, lo ideal es centrarnos en recuperarnos de este daño y trabajar en nosotros mismos a nivel interno para ponernos en paz. Pero, ¿cómo poner remedio a esos deseos de venganza y quedarnos tranquilos? Esto requiere de un proceso largo de introspección y trabajo con uno mismo. Lo primero que deberíamos hacer es transmitir y comunicar a la persona que nos ha hecho daño cómo nos hemos sentido y hacerle ver cómo reprobamos su actitud. Si esta persona no nos hace bien en nuestra vida, es mejor apartarnos de ella. Si, por el contrario, es alguien a quien valoramos, entonces es mejor aclarar aquello que nos ha hecho daño y perdonar. No obstante, y como decíamos, más allá de la relación con esa persona, está la relación que tenemos con nosotros mismos. Para ello, debemos tener claro y dejárselo a las personas que nos rodean algo muy claro: cuáles son nuestros límites y qué situaciones no estamos dispuestos a soportar ni a perdonar. Aquí entra en juego la asertividad, que no es más que saber decir no cuando alguien intenta aprovecharse de nosotros y saber defender nuestros derechos y deseos. Haciendo un buen trabajo en nosotros mismos, no necesitaremos vengarnos de nadie, incluso en el caso de que nos hayan hecho un importante daño. Debemos ser conscientes de que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí de cómo sus conductas nos afecten. Al fin y al cabo, somos responsables de nosotros mismos y es a nosotros a quien tenemos que rendir cuentas. En definitiva, la venganza provoca un sentimiento vengativo que no nos aporta nada positivo ni nos deja avanzar de ninguna manera, ni en el momento de desearla, ni una vez que ésta se consuma. No sentiremos más que una falsa sensación de placer momentáneo, que no es más que un autoengaño. Así que es mejor olvidarse de ella y centrarse en uno mismo. Vamos a ver ahora los mecanismos para prevenir conductas vengativas. Número 1 es la racionalización. Esta es una capacidad que también difumina ante emociones muy intensas. Por eso es tan importante poder hacer una buena gestión de la ira y el dolor inicial. Una vez la razón entra en la ecuación, se puede parar a analizar la situación,
las causas y las consecuencias de sus actos y los de los demás. Además, con la razón vienen los principios morales y éticos de cada uno, que ayuda a marcar los límites como suelen ser no agredir a otros. Tener un pensamiento más flexible y tolerante ayudar a entender, aceptar y superar la agresión sufrida y, por tanto, disminuir ese deseo de venganza. Otro mecanismo es el control de los impulsos. La capacidad para controlar los impulsos es muy, pero muy importante. Es decir, si la persona es más impulsiva, le va a costar más realizar un proceso sano en el que se retire para gestionar sus emociones, de una forma no violenta y que entre en razón en juego, básicamente que pueda avanzar en todo el proceso que hemos comentado anteriormente. La tendencia a la violencia que tenga la persona también es importante. Cuando menor sea, más fácil le resultará no agredir a otra persona desde un inicio. Si la persona tiene aceptado que pegar a otro se puede hacer, la razón y el control de los impulsos poco tendrán que hacer realmente. Nos hemos dado cuenta que la venganza, a pesar de ser una aparente justicia bajo nuestra propia mano, es un ciclo que no se puede detener y no se puede consumar. Es decir, jamás la venganza será una alternativa de solución para poder solucionar los problemas que tengamos, ya sean sexuales, emocionales, sociales y materiales. Tenemos en definitiva que tener una buena gestión emocional, razonar y pensar bien las cosas, ya que la venganza es una espada de doble filo, que mientras estamos haciendo daño a la persona, ante nosotros mismos también lo haremos. Hemos llegado al final de este artículo. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te pareció este artículo. Felices 24 horas y hasta la próxima.